Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo conformado por Cervantes Castañeda, Brenda Itzel, Enciso García, Josué Osvaldo, Mentado Mesa Mariana y Valencia Pérez María Fernanda. Y nosotros le vamos a explicar o exponer el tema de embriología vegetal. Las características de las plantas monocotiledóneas son las siguientes. Las flores normalmente están formadas por tres verticilos, que son la corola, que está compuesta por tépalos, el androceo y el gineceo. En cada verticilo el número de piezas suele ser de 3 o múltiplos de 3. Crecimiento en grosor generalmente está ausente, pero si lo hay, no es a partir del cambio vascular. La nerviación es de las hojas paralelinervias. Las raíces adventicias están desarrolladas a partir de nudos del tallo que sustituyen pronto a la radícula. Las semillas son con un solo cotiledón. Las haces vasculares están dispersos por todo el tallo y los granos de polen normalmente están con solo una apertura. Yo les voy a hablar sobre las características de las plantas dicotelóneas. Las plantas dicotelóneas se caracterizan por tener una semilla o llamado también cotiledóneas. Contiene dos partes de la semilla de los cigotos. Igualmente, la raíz es principalmente larga y tiene una duración larga de vida. La parte del tallo es en círculo, en sección transversal del tallo se encuentran algunas partes abiertas. El tallo está caracterizado por cuatro etapas, que está la epidermis, la médula, las haces vasculares y la parenquima coloquial que se encuentra en el tallo. Sus hojas principalmente son laminares y angulosas con gran variedad. Presentan igualmente en sus hojas algunos tipos de rayas o también llamadas venas, que es una característica de las plantas dicotelóneas. Igualmente poseen o presentan en su polen, presentan tres anillos o tres sacos, que es donde obviamente se produce el polen. Y algunos ejemplos de las plantas dicotelóneas son como el algodón, el naranjo, el arce o el árbol del aguacate. Bueno, la embriogénesis de las plantas dicotiledóneas es un conjunto de procesos físicos en el cual se conduce una transformación de una sola célula o el cigoto. Es un conjunto de multicélulas más complejo y este contiene la semilla madura de las plantas angiospermas del grupo de las dicotiledóneas, perdón. Para su regulación de los elementos y su desarrollo se necesita pues ciertas especificaciones para que se realiza la embriogénesis y conduce la elaboración de las morfologías básicas, que es la morfogénesis, y el establecimiento de estructuras funcionales organizadas, que es la organogénesis, y la diferenciación testicular. Bueno, la embriogénesis de plantas monocotiledóneas, algunas de sus diferencias son que en el cotiledón se desarrolla apicalmente, el ápice caulinar está en una hendidura lateral y el cotiledón forma partes del embrión. Bueno, tenemos lo que es el proceso de las etapas de la germinación de la semilla,
donde primeramente se va a formar el preembrión bicelular, que son estas dos partes, se divide en dos. Luego el proembrión tricelular, se divide obviamente en tres. Tenemos lo que es el último preembrión se divide en cuadrantes, se separa transversalmente y lo demás se convierte en un suspensor. Luego sigue la etapa de embrión globular, donde aquí se va a formar la protodermis en lo que era la sección de cuadrantes y se va a separar del suspensor. Luego, posteriormente, lo que es el protodermis se va a convertir en lo que es la hendidura. Aquí, como lo habíamos mencionado, es lateralmente. Tenemos lo que son el meristema fundamental, es esta parte de aquí, y obviamente el suspensor, lo cual esto va a formar lo que es el cotiledón y la procambión, y obviamente el suspensor se va a convertir en lo que es el meristema apical de la raíz, la caliptra y el pericarpo. Algunos ejemplos de estas plantas tenemos que son los tulipanes, arroz, maíz, plátano y bambú. Y, y bueno, finalmente tenemos lo que son las referencias y eso sería todo de nuestra parte. Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo conformado por Cervantes Castañeda, Brenda Itzel, Enciso García, José Osvaldo, Mentado Mesa Mariana y Valencia Pérez María Fernanda. Estaremos exponiendo sobre el tema de embriología vegetal. Las características de las plantas monocotiledóneas son las siguientes. Las flores están normalmente formadas por 3 verticilos. La corola está compuesta por tépalos, el androceo y el gineceo, y en cada verticilo el número de piezas suele ser de 3 o múltiplo de 3. El crecimiento en grosor generalmente está ausente, pero si lo hay, este no es a partir del cambio vascular. La nerviación es de las hojas paralelinervias. Las raíces adventicias están desarrolladas a partir de nudos del tallo que sustituyen pronto a la radícula. Las semillas son con un solo cotiledón. Las haces vasculares están dispersos por todo el tallo y por último los granos de polen están normalmente con una única apertura. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de las plantas dicotelóneas. Poseen 2 cigotos en semilla para su crecimiento. Poseen una estructura de el crecimiento en las raíces que es larga y de larga duración de vida. Las hojas presentan laminares angulosas y una gran variedad de como venas que se muestran en las hojas. Igualmente, el polen se presenta en 3 sacos o poros. Igualmente, las hojas son laminares y angulosas, obviamente son un poco más grandes y espaciosas. Normalmente crecen de 3 a 5 hojas por cada flor, y obviamente su tallo es vascularmente en anillo, es un círculo en sección transversal. El tallo se encuentran las distintas partes como la médula y haces vasculares. Algunos ejemplos de plantas dicotelóneas son como el arroz, el arce, el aguacate, el algodón y el peral. La embriogénesis en las plantas dicotiledóneas es un conjunto de procesos físicos que conducen a la transformación de una célula. El cigoto, que es un individuo multicelular más complejo que contiene la semilla madura de las plantas, angiospermas del grupo de las dicotiledóneas. Esta requiere una fina regulación
de los elementos del desarrollo, ya sería la temperatura, humedad, etcétera, que esto, bueno, conduce a la elaboración de las morfologías básicas, que es la morfogénesis, el establecimiento de estructuras funcionales organizadas, que sería la organogénesis, y la diferenciación de tisular. Y bueno, tenemos lo que es la embriogénesis de las plantas monocotiledóneas. Por mencionar algunas de sus diferencias, son que el cotiledón se desarrolla apicalmente, el ápice caulinar está una hendidura lateral, y en estas primeras crece el cotiledón y luego las otras partes del embrión. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que son las fases, donde se forma lo que es primeramente el proembrión bicelular, donde se forman 2 sacos nada más, el proembrión tricelular, donde se forman 3, luego el último saco que se forma se divide transversalmente y se llama cuadrante, lo demás se le denomina suspensor, y luego posteriormente sigue la fase del embrión globular, donde el cuadrante se convierte en protodermis y este se sigue dividiendo y lo demás ese sigue siendo el suspensor. Y luego en la siguiente fase tenemos que se desarrolla la hendidura lateral, como ya lo había mencionado, el meristema fundamental, y el suspensor sigue evolucionando. En este igual se desarrolla el cotiledón, el procambión, y la parte del suspensor se desarrolla el meristema apical de la raíz, la caliptra y el pericarpo. Y bueno, algunos ejemplos de estas plantas son tulipanes, arroz, maíz, plátano y el bambú. Y bueno, finalmente tenemos los que son las referencias. Y sería todo de nuestra parte.